Boomers y boomeranes. Hubo un tiempo en que los abuelos a menudo se mudaban con sus hijos y nietos, especialmente cuando los abuelos eran viudos o viudas o acababan de tener problemas para llegar al final del mes financieramente. Hoy, son los hijos y nietos que se mudan con los abuelos. Un informe reciente de la Oficina del Censo muestra que hay 3 veces más hogares donde los hijos y nietos viven en la casa de los abuelos, ya que ahí es donde los abuelos viven con sus hijos y nietos. Además, esta tendencia está creciendo. En 1970 había un poco más de 2 millones de niños menores de 18 años que vivían en los hogares de los abuelos. Para 1997 eso había llegado a casi 4 millones. El 6% de todos los niños menores de 18 años viven en la casa de sus abuelos. Hubo un tiempo en que cualquier adulto que hubiera salido al mundo le daría vergüenza regresar y vivir con sus padres y mucho menos traer a su familia también con ellos. Hoy en día, esto es tan común y frecuente entre los baby boomers, niños de la postguerra, de que hay una palabra para niños adultos que se van de casa y luego vuelven, se les dice boomeranes. Quizás la peor situación de todas es cuando ambos de los padres se han ido y han dejado a sus hijos con la abuela y el abuelo. Esto sucede alrededor de 1/3 del tiempo en que los nietos están viviendo en casa de sus abuelos. Estos abuelos no son gente rica que vive de inversiones y pensiones. La mayoría de los abuelos están trabajando, incluso si sus hijos no lo están. Es más, sufren más depresión y otros problemas de salud que los abuelos sin tales cargas. Por malo que esto sea, lo que es peor es contemplar qué va a pasar cuando la última generación responsable, aquellos que sienten responsabilidad de cuidar de sus padres ancianos y de sus hijos adultos, pasan de la escena en este mundo, dejando atrás solo la generación del yo. Esta es solo una de las muchas bombas de tiempos sociales en marcha, mientras disfrutamos de una economía próspera. Nosotros podemos esperar que la generación del yo crezca cuando se quedan sin otras personas para deshacerse de sus responsabilidades, pero no apuestes el dinero de tu renta en eso. La gente no suele crecer cuando hay otras personas que ponen excusas por su inmadurez. En un mundo sin prejuicios, ¿quién debe decirles a estos padres irresponsables esto, que deben crecer? Incluso cuando los padres están presentes y tienen sus niños en sus propios hogares, parecen cada vez más dejar que estos niños se críen prácticamente por ellos mismos. Cuando una mujer se quejaba recientemente sobre algunos niños malcriados e incluso comportamientos peligrosos que ve en los niños, le pregunté, ¿dónde están sus padres? Ella respondió, no hay padres hoy en día. Tenía que admitir que ella tenía un punto sobre eso. Una de las mayores excusas para la crianza laxa es que ambos padres tienen que trabajar para llegar a fin de mes. Sin embargo, dentro de la memoria viva, fue común en las familias de clase trabajadora, blancas y negras, que el marido trabaje y la mujer se quede en casa para criar a los niños, porque ambos padres no tenían que trabajar entonces para llegar a fin de mes. ¿Era la gente mucho más rica entonces, antes? Fue lo contrario. Eran mucho más pobres. Las familias de hoy viven en la pobreza, supuestamente, tienen cosas que los estadounidenses promedio no podían pagar ni soñar en ese entonces. La gente hoy come en restaurantes más veces en un mes de lo que solían hacerlo antes en un año o, en algunos casos, en una década de los de antes. Cuando era joven, estaba muy feliz cuando comencé a comer en restaurantes porque era tan rara la vez que comía en uno mientras crecía. En cuanto a tener un auto, ese pensamiento nunca pasó por mi mente. Si la gente en esos días hubiera vivido como nosotros vivimos hoy, por supuesto que hubiera sido necesario que ambos padres trabajen para llegar a fin de mes. Probablemente habrían tenido que poner a los niños a trabajar también. Antes, las personas toman decisiones y tienen sus propias prioridades, y los adultos asumen responsabilidades por sus elecciones y prioridades. Es una evasión de eso, decir que ellos son obligados a tener familias de 2 ingresos solo para llegar a fin de mes. Cuando tenemos un sistema donde los niños son alimentados en las escuelas y otras responsabilidades básicas también son levantadas de los hombros de sus padres, porque debería de sorprendernos de los padres que esa responsabilidad parece estar erosionando. No estamos sorprendidos cuando un adicto a la televisión no tiene el tipo de músculos que se encuentran en alguien que hace muchos ejercicios. Nuestra sociedad se está convirtiendo, cada vez más, en una sociedad que mira mucha televisión o en el teléfono y no hace ejercicios, ni se hace responsable.